Muy, muy cierto lo que dice nuestro mensaje tan lindo y tan interesante de que no hay una guía para ser madres. En realidad uno llega a ser madre pues con el tiempo, ¿no? Con la experiencia, con la crianza de los hijos cuando recién nace. En realidad nadie le dice, oye, hace esto, hace el otro, mira, así es. Pero eso se va aprendiendo. Claro, se va aprendiendo. Claro que sí, se va aprendiendo y esa motivación permanente de indagar, de buscar la información es sumamente importante. Y nosotros sí tenemos manuales y materiales para nuestros papás, obviamente. Y yo creo que sí, hay una vocación muy, muy importante en madres y en padres, ¿no? Sí. Por querer estar atentos a lo que sucede con los hijos. Yo creo que es sumamente valioso, no solamente en la madre, porque de verdad sí apuntamos porque haya una nueva masculinidad que permita justamente aperturar y valorar a mujeres y a varones. Ahora, debe ser un poquito difícil, de repente si yo soy madre soltera o de repente quedé viuda, ¿cómo hablar con mi hijo, hombre, de sexualidad? No hay que sentir ese tipo o el padre solamente, ¿cómo hablar con la hija? No hay que sentir ese tipo de minusvalía si está presente mamá o papá. Claro. En realidad, basta que tú seas muy bueno, o buena madre, o muy buen padre, y tener el deseo de aprender para hablar de estos temas con tus hijos. O sea, no es porque, no está el papá, y entonces ¿quién le va a hablar de sexo a mi hijo? No. Al hijo varón no es el papá para que le hable sobre sexualidad. Generalmente recurren a los tíos. Claro, rompemos eso. De hecho, sí es cierto que hay digamos, un modelo a seguir que esté, obviamente, el padre. Por eso es tan importante que mamá y papá, un niño nace con dos manos, ¿verdad?, al lado, el de su madre y el de su padre. Sin embargo, por X razones que no pueda estar presente alguno de estos dos miembros tan importantes, el que hace del cuidado, pues tiene que tener, como se dice, el espacio de confianza, aperturarse en el momento. Si en ese instante no tienes la respuesta, pues busca información, ayúdate de alguien, pero responde, nunca te quedes callado con tu hijo. Si en ese momento te dice, bueno, de pronto en este momento no lo tengo, hijo, pero ¿qué te parece si lo buscamos? Claro. ¿No? Y en relación directa a la sexualidad sí se requiere de algunos espacios más íntimos, en el sentido de que hay espacios para poder trabajarlo. Yo no podría decirle a mi hijo, pues me pregunta en la calle y ahí en la calle le voy a hablar. Vamos a un espacio y yo le comparto y le doy el punto de vista, ¿no? A esa parte quería llegar, porque antes de ir al corte, bueno, estábamos hablando de las señales, las primeras señales que uno puede captar como padre de familia para poder hablar con sus padres, y definitivamente que la etapa de la adolescencia es la que es la más indicada, digamos, para hablar sobre sexualidad. Digamos que todo el ciclo de nuestro desarrollo es propicio para hablar, sino que de pronto, como decía al inicio, se visibiliza más la necesidad. ¿Por qué? Porque el niño, la niña ya no es niño niña, ya es una puber, es una adolescente, hay cambios en su comportamiento, sus sentimientos, va a darse los primeros vínculos con el inicio de esta relación de pareja, ¿no? El enamorado, la enamorada. Entonces ahí es cuando los papás sienten el miedo y el temor de decir, no, habré hablado, habré trabajado este tema, sabrá bien cómo cuidarse, cómo tomar decisiones certeras, cómo decir no o sí, ¿verdad? Ahora, lo que muchos padres tienen, por ejemplo, por hábito, digamos, vamos a sentarnos a hablar exclusivamente sobre sexualidad. ¿Eso es lo más indicado? Bueno, si tú tienes esa apertura para decirle, bueno, hijo o hija, vamos a hablar sobre este tema, bien, ¿no? Bien por eso, pero la realidad es que uno se siente invadido también en ese espacio. No, porque los chicos, de verdad, como bien lo ha dicho nuestra amiga, los chicos sí tienen la información. Claro. Lo que sucede con nuestros adolescentes es que de pronto en algunos espacios que se dan en sus propios pares la información no es la más certera, no es la más cercana. Entonces de ahí la importancia de que esté un adulto que guíe y que oriente, ¿no? Claro. Así es, por eso es que, como le digo, no es que tú dices ya, hoy día a las 6 de la tarde vamos a hablar de sexualidad. No, pues no se da. O ya llegaste a una etapa donde tienes que saber sobre la sexualidad y hoy día lo vamos a hablar. Claro, es como decíamos, ¿no? Los jóvenes te dan ahí algunas pistas. Mamá, voy a salir con mis amigos, ¿no? ¿Vas a salir con tus amigos? O de pronto ya hay un amiguito o una amiguita que es muy frecuente dentro de... Por supuesto. Que siempre viene a casa. Círculo, claro, ¿no? La llamadita, ¿no? Los mensajes. A veces incluso tú a la hora de ordenar las tareas de la escuela o las cosas personales encuentras sin querer, porque eso también es importante, respetar el espacio del adolescente, encuentras ahí algunos indicadores, ¿no? Algunas notitas, algunas cartitas, cositas, ¿no? Que bueno, ahora ya no se usan tanto la carta porque todo es por el WhatsApp. Efectivamente,
repente Yo sí escribía cartas. Sí, bueno, en nuestra generación algo de eso. Pero sí. Era más fácil que nos puedan capturar, que ya por ahí algunos indicios sobre nuestra etapa afectiva ya se estaban iniciando. Claro. Pero digamos, ¿qué se puede hacer? Ya encontramos las señales de que nuestro hijo adolescente ya se está enamorando. ¿Cómo podemos hablar con nuestro hijo? Así de sencillo, simplemente sentarse con él, obviamente como se dice, ¿no? Aprovechar el espacio que tengamos o buscarlo, promoverlo también y decir, bueno, ¿no? Estás en una etapa que estás ya entrando a cambios, me gustaría saber qué sientes, qué te proyectas. Y por ahí van a ir saliendo. Por eso yo digo que es muy importante establecer vínculos afectivos y de confianza para abordar cualquier tema, especialmente que es sumamente importante y valioso. Claro que sí. Ahora, eso es respecto a los adolescentes, pero ¿qué pasa si tenemos niños pequeños en casa, 4 o 5 años? Mejor diría Mami, yo. ¿de dónde vienen los bebés? Ya, y hay que darle la respuesta, pues. O de repente le podemos preguntar al niño, ¿y tú cómo crees que vienen los bebés, no? Claro, la intención, Cintia, es justamente darle al niño la respuesta en la necesidad, en la medida de que tú dices, y aquí viene, por ejemplo, esa pregunta, ¿por qué te interesaste en conocer? Claro. Y el niño te va a decir, no, es que mira, en la escuela hemos trabajado tal cosa. O un amigo me contó. O yo quiero un niño igual con esa pregunta. Yo quiero saber cómo llegan los bebés y la mamá pues se preocupa, empieza, indaga, busca y explora para poder darle y obviamente le da una cátedra de que el hombre, la mujer y que por acá. Y le dice, mi amor, pero ¿por qué me preguntaste eso? Es que yo quería saber si yo vine con los ojitos abiertos o cerrados. Así es simple. Mira tú, el niño quería simplemente una respuesta, ¿no? Y ya le dimos y ya le diste todo el manual. Información que de pronto todavía no está preparada porque obviamente la información hay que dársela de forma gradual. Hay cosas que los chicos van a entender a determinada edad, determinado contexto. No es lo mismo hablar de pronto en la ciudad que en algunas zonas, hablando de las partes rurales, ¿sí? Y cada uno, pues, va a encontrar ese espacio para poder hablar, pero yo estoy totalmente convencida y nosotros apostamos por eso de que la sexualidad debe trabajarse desde la más temprana edad. Por eso que apostamos en educación inicial, nosotros trabajamos justamente el fortalecimiento de capacidades en nuestras maestras a fin de que puedan atender este tema, porque la sexualidad invita pues a un tema de construcción de autonomía, de valoración, de estima. Pero de alguna forma también llamar cada uno de nuestros órganos con su nombre. Por supuesto. Porque muchas veces le ponemos algunos adjetivos que, bueno, nosotros mismos nos vamos ruborizando a medida que nuestros hijos van creciendo y, bueno, como que esos adjetivos ya van quedando. Totalmente de acuerdo. Así como llamamos a nuestros ojos y cada uno de ellos tiene unos componentes, igual hay que hacerlo con nuestros genitales. Así es. Hay que ser muy propios para darle a los hijos los nombres de las partes de su cuerpo. Ahora, y que no es por partes, sino que estamos integrados. Claro. Ahora, los padres se preocupan, se desesperan mucho porque dicen, él tiene la información, ya lo conversó con el compañero, a mí no me dijo nada. ¿Qué hago? Ahí ponemos en estado de alerta. Si lo ha conversado con su amigo, su amiga, su mejor amigo, significa entonces que yo como madre o padre no he trabajado los vínculos de confianza. Igual tengo que ir acercándome poco a poco. Mira que una de las cosas, y lo digo porque también soy madre, una de las cosas que generalmente te preguntan los adolescentes es, mamá, ¿y tú cómo te enamoraste de mi papá? O ¿a qué edad tuviste tu enamorado? Entonces ya ahí te va diciendo, ya estás interesado en el tema, ya estás abordando el tema de pronto con tus amigos. Y los papás a veces o las mamás se ruborizan y dicen, no voy a hablar de esas cosas. Tienes que hablarlo con total transparencia, porque sí, pues se da en la adolescencia, te interesas por el sexo opuesto, ¿no? Y empiezas a generar todo este tema de vínculo, ¿no? Pero es parte de nuestro desarrollo. Y de crecer, digamos. por supuesto, de ir madurando, lógicamente. Y más se asustan porque ya conocen de repente de métodos anticonceptivos, porque yo pienso, de repente en el colegio sí le están enseñando de eso. Y le deben de enseñar, totalmente de acuerdo, pero no hay por qué asustarnos, al contrario, hay que alegrarnos que nuestros hijos tengan la información. Saben, claro. Porque está comprobado que cuando tú manejas la información hay menor riesgo de que un adolescente, sea varón o mujer, corre riesgo de un embarazo
¿no? ¿El ministerio está capacitando a los docentes también para enfrentar ese tipo digamos, de preguntas, ese tipo de inquietudes de los jóvenes? Por supuesto, en el área de tutoría, en la Dirección de Tutoría y Orientación Educativa, nosotros tenemos un espacio que trabajamos justamente la educación sexual integral, ¿no? No solamente fortalecemos capacidades en nuestros especialistas y directivos, sino que también desarrollamos de forma descentralizada el acompañamiento y el monitoreo para que realmente se generen condiciones para abordar este tema de la sexualidad. Garantizar que nuestros materiales que han sido elaborados lleguen a las aulas, los trabajen nuestros maestros y maestras, y también los padres estén al día con los temas que se abordan, porque no puede haber una disonancia, ¿no?, entre lo que se enseña en la escuela y lo que me dan mis padres. Tiene que haber un interés mutuo de estar permanentemente renovando la información y estar actuando. Claro que sí, muchísimas gracias entonces a la psicóloga Elsa Sánchez Yarmas, especialista de Dirección de Orientación y Tutoría de Educación. Y además también le deseamos un feliz día, porque también es mamá. Sí, muchísimas gracias. Igualmente un abrazo, un saludo muy grande para todas las mamás del Minedu, especialmente de la DITOE. Muy bien. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos del Ministerio de Educación. Estuvimos en este bloque La Escuela del Aire. Son las 8 de la mañana con 30 minutos. Esto es para todos una nueva forma de servirte mejor.